Bienvenidos a Memorias, un podcast de la Fundación Juntos Se Puede, un espacio donde te invitamos a caminar las experiencias de la diáspora venezolana. Las memorias son un archivo del pasado y traerlas al futuro nos permitirá construir la diáspora venezolana. Continuamos con este espacio de conversación, con este podcast que se llama Memorias. Y vamos a abrir una conversación con un invitado de lujo, con el profesor Tomás Páez Bravo. Tomás Páez Bravo es PhD y magíster en filosofía en el University College de Londres. También es profesor titular, el máximo escalafón al que se puede llegar en la Universidad Central de Venezuela. Es profesor de pregrado y es profesor de posgrado. Y si yo me quedara leyendo su resumen curricular, pues terminaríamos el programa y no abriríamos la conversación. Quiero decirles que Tomás Páez es una voz muy importante a nivel mundial en relación con las diásporas, particularmente con las diásporas venezolanas. Desde 2013 es coordinador del Observatorio de la diáspora venezolana, y que su última edición de este observatorio, su último estudio, fue publicado en 2021 y se llama La voz de la diáspora venezolana, una nueva geografía global venezolana. Si hay un libro que leer para poder comprender, para poder ampliar el conocimiento en relación con las diásporas venezolanas, pues hay que comprar este libro y leerlo. Tomás, bienvenido, gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de que nos hayas brindado una oportunidad de conversar contigo. Bueno, Alvin, primero, gracias por la invitación, gracias por la presentación y felicitarlos por esta iniciativa que va a ser importante porque va a recoger información de la diáspora en todo el mundo. Así que mil gracias. Este podcast, Tomás, tiene el objetivo de poder profundizar, reflexionar, no solamente con académicos, sino con los miembros de la movilidad humana venezolana, que ya son más de 8 millones en el mundo, sobre memorias, sobre historia, memoria histórica, memoria migrante. Quería que nos dieras tu observación, tu reflexión, Tomás, sobre este término de memoria histórica. Entiendo que en estos últimos años, Tomás, has estado conversando con mucha gente, primeras y segundas generaciones de personas que llegaron a Venezuela, del viejo continente, y que se han devuelto a sus lugares de destino, y que has estado conversando con ellos, que vas a sacar, que nos vas a sorprender como siempre con una muy impecable publicación. Y quería preguntarte, ¿qué es para ti la memoria histórica, Tomás? A ver, comienzo por lo que decías al principio. Nosotros hicimos, cuando iniciamos este estudio, algo así como 100 entrevistas a profundidad. Construimos no sé cuántas historias de vida, focus group con distintas edades, grupos de distintas edades, con imágenes. Y luego en esa última mención de un trabajo reciente en el que hemos entrevistado a retornados y familiares de retornados en España, que queremos extender a Colombia, Argentina, Chile, Perú, etcétera. Hemos realizado más de 300 entrevistas a profundidad, son historias de vida y cada historia es... Entonces, hablar a mí me da hasta un cierto temor cuando se habla de memoria histórica, porque pareciera que hay una historia y no hay una historia. Hay tantas historias como personas. Luego, hay elementos comunes. Cuando nosotros hicimos el estudio encontramos, y el último lo reitera, encontramos temas como la situación económica, temas como la inseguridad, la persecución política, el temor a ser apresado. Las migraciones son al final procesos muy complejos, multifactoriales, van desde temas absolutamente individuales hasta afectivos, pasando por temas económicos. Es decir, reducir la explicación, reducir el flujo migratorio a una sola explicación es imposible. Y por eso es que yo veo con cierta aprehensión, y no es que eso me lleve a negar la importancia, sino veo con cierta aprehensión el tema de la memoria, porque existen más bien memorias en plural, porque existen 9 millones de venezolanos que están hoy, más de 9 millones de venezolanos en este momento
distribuidos en una nueva geografía, en más de 90 países, cada uno tiene una explicación, cada uno tiene una razón, en algunos casos semejante a la del otro, ¿no? La crisis económica, la inseguridad jurídica, la inseguridad personal, la persecución, el asalto, el robo, el intento de asesinato. Todas esas son razones que privan en la decisión de emigrar, y es lo que hemos recogido en el texto con las más de 100 entrevistas a profundidad, con los cuestionarios, y que seguimos recogiendo en el trabajo constante con las organizaciones de la diáspora en el mundo. Hay otro término académico que les permite a los académicos distinguir historia como eso objetivo que se puede estudiar y la memoria migratoria como esto de lo cual nos estás hablando, digamos que hay una unicidad, una individualidad experiencial en relación con la persona que sale de su país de origen y llega a un país de destino y lo han denominado, lo han distinguido como memoria migrante. ¿Hay algo que pudieras reflexionar sobre eso, Tomás, que pudieras decirnos, bueno, sí, los académicos están yendo por esa línea para distinguir este objetivo de más bien reflexionar acerca de algunas narrativas, algunos rastros que nos permite la subjetividad de que cada cual lo vive de manera diferente? Bueno, sí, yo creo que, y por eso digo que el esfuerzo que ustedes están haciendo me parece interesantísimo porque recoge y va a permitir dibujar una época del país, una, una cosa inédita, lo que ha ocurrido en Venezuela, no solamente la crisis económica venezolana, sino cómo eso impacta y genera un éxodo, un enorme éxodo de un país que durante 500 años su estrategia fue traer migrantes porque era un país pequeño y despoblado y necesitaba migrantes de todo el mundo y lo hizo además de manera exitosa. Entonces ahí tenemos 500 explicaciones, van desde, ustedes están en Colombia, desde las explicaciones del retorno. Yo recuerdo que un día le preguntó a una profesora amiga que está en Bogotá, le digo, ¿y no, cómo te sientes con esta nueva realidad? Dice, Tomás, yo nací en Colombia. Dice, yo venía todas las vacaciones, todo mi periodo de vacaciones en Venezuela, julio, agosto, hasta septiembre, inicio de clase, yo la pasaba con mi familia. Entonces, para mí no fue migrar, para mí fue dejarme caer eh, en un sitio que yo conocía muy bien. Entonces, tenemos retornados en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, que es un grueso. Y luego tenemos amigos de esos retornados también. Entonces, digamos, las razones son muy variadas y lo importante es que el esfuerzo que ustedes están haciendo y lo que se está haciendo por dibujar lo que ha ocurrido va a dejar una especie de gran museo, una gran hemeroteca para un periodo de la historia de Venezuela que ha sido terrible, ¿no? Entonces, me parece que es importante el esfuerzo que se está haciendo. Solo el tema, incluso la historia misma está sujeta a discusión. Si cuando uno ve las explicaciones de la Guerra Civil Española o de lo que ocurrió con la independencia o de la confrontación Miranda-Bolívar en temas de proyecto político, bueno, todavía falta mucho y hay posturas, entonces no existe una memoria, y creo que eso no es el objetivo de ustedes, no existe ni histórica ni migratoria, existen historias desde la migración que permiten también reconfigurar y reinterpretar la migración venezolana, ¿no? Tomás, los seres humanos no podemos recordar todo por cuanto pasa en nuestra vida porque es demasiada información, mucha información que nuestro cerebro, nuestro espíritu no puede recordar, no puede tomar, no puede asir. Hay una diferencia entre memoria u olvido. Eh, se hace... Queremos hacer este podcast, entre otras cosas, por trabajar en la reconciliación y en la paz. Y para nosotros es sumamente importante poder mirar
cuántas historias sean posibles de mirar, cuántas memorias sean posibles de mirar. Pero el uso de la memoria, ¿para qué, Tomás? O sea, nosotros estamos abriendo un espacio para decirle a las personas que recuerden cosas que quizás son muy terribles, quizás que son muy difíciles. O también para que la gente recuerde. Yo me acuerdo que yo te preguntaba, Tomás, pero es que la migración siempre es mala. Y tú me decías, no, siempre es mala. No, la gente toma una decisión y ya. Y se va del país cuando vio que el país se iba a destruir y vendió todo lo que tenía a precio y se fue y se llevó a su familia y para ellos la migración no ha sido nada difícil. Para millones de venezolanos también. Nosotros vamos a sentar gente aquí en este estudio y le vamos a decir, hey, ¿por qué te fuiste del país? Cuéntame, y a lo mejor le vamos a invitar a traer una memoria terrible. ¿Para qué hacer este trabajo, Tomás? Para profundizar bueno, o sea, voy a dar unas posturas que seguramente ya tú te vas a decantar por la construcción de la paz, pero es necesario pedirle a la gente traerla y pedirle que recuerde para qué hacemos este trabajo. ¿Cuál es la importancia, Tomás, de escribir estos libros? ¿Cuál es la importancia que tú tienes de hacer más de 300 entrevistas donde le pides a la gente, oye, cuéntame sobre tu bitácora, sobre tu ruta migratoria, sobre tu experiencia, sobre tu emoción? En este sentido, ¿para qué hacemos este trabajo? O en tu caso, ¿para qué lo haces, Tomás? A ver, bueno, no, bueno, yo cuando comencé a ver esto, yo tenía 60 de mis estudiantes que conocía de manera directa en mis salones de clase o en la oficina en la que tenía muchos pasantes de la escuela, muchos estudiantes. Me encontré que tenía 60 estudiantes de sociología, ya sociólogos, algunos de ellos incluso en condición ilegal o irregular más bien, porque ilegal no existe, en condición irregular en España. Me llamó la atención, porque además no es un ingeniero, no es un técnico, no es un sociólogo, es una cosa así como me llamaba la atención. Y ahí comenzó, después me di cuenta que tenía unos tantos en Francia, otros tantos en... Entonces coincidió con la visita, el Museo Itinerante de Auschwitz, ¿no? Me dice, bueno, ¿para qué recordar lo que ocurrió en Auschwitz, bajo el nazismo, ¿no? Cuando uno ve la reconstrucción de lo que eran las camas, lo que eran los hornos, lo que fue quedando de zapatos, de las imágenes fotográficas, uno dice, bueno, esto vale recordarlo para tratar de impedir que vuelva a ocurrir. Eso es la primera gran dimensión, ¿no? Reconocer lo que fue el dolor humano por el que pasó mucha gente, no solamente el que se fue, a mí las palabras fue y vino, yo creo que la gente lo que hizo fue mudarse más lejos, ¿no? Incluso en algunos casos más cerca, porque queda más cerca Maicao y Riohacha de Maracaibo que Lara, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, la gente lo que hizo fue mudarse más lejos tratando de, cada quien construye su propio plan de vida, hace una evaluación de aquellas condiciones y decide irse. Entonces, la memoria permite identificar las razones fundamentales que obligaron socialmente a mucha gente, porque ese es lo que hace esto un fenómeno social, que sean 9 millones de venezolanos, las razones que inciden en la decisión de migrar de un país, ¿no? Entonces la inseguridad, autoritario, un modelo que persigue. Ahora la cosa que está ocurriendo en Venezuela, donde a la gente le preguntan por los teléfonos, le piden los teléfonos, pues eso es mío, usted no tiene que enterarse a menos que haya una orden judicial que usted me pida el teléfono con razón. Pero además con manejos dolosos. Esa Venezuela que no queremos, esa Venezuela que no le sirve a la sociedad venezolana, no le sirve a los países vecinos, no le sirve a nadie, excepto a algunos de los que están chupando recursos, saqueando el país, y ya ni siquiera porque los están persiguiendo, ¿no? Algunos de los saqueadores. Entonces, construir eso es importante porque frente a la verdad es posible establecer las condiciones que crean la confianza
indispensable para construir la paz y la reconciliación, ¿no? Digamos, sin confianza en el otro, y confianza en el otro no es sino, mira, esto es lo que ocurrió, es decir, la gente que antes votó por este modelo, acompañó este modelo, y que ahora se acaba de manifestar en las urnas electorales diciendo este no es la vía y que ha cambiado. Oye, qué bueno que cambió, y que acepte lo que ocurrió. Eso no significa ningún tipo de factura, sino entender las razones que hoy le han permitido ver lo que antes vio mucha gente, que es una situación horrible, una situación de destrucción del país ambiental, física, cultural. Cuando yo estuve ahorita en Roraima y vi los albergues indígenas, el albergue destinado, son 3 grandes albergues, los más grandes de Latinoamérica, destinados a las culturas indígenas, Guarao, Yanomami, Pemones, etcétera. Uno dice, bueno, la destrucción no es solo física, oro, mercurio, destrucción de los ríos, de infraestructura, sector eléctrico, sino también cultural, social. Es una comunidad, son nuestros aborígenes, entonces destruirlos de esa manera es... Entonces, coincidir y establecer aquello que ocurrió nos permite sentarnos y generar las relaciones de confianza para reconstruir paz, credibilidad y recuperar recuperar el país, ¿no? Listo. Tomás, me has dicho que para el estudio de la diáspora global se hicieron cerca de 500 entrevistas a profundidad y que para poder trabajar yo no sé si lancé tu vaso aquí mencionando que tú que estás haciendo este estudio con los retornados, pero nos dijiste que cerca de 300 entrevistas a profundidad, 800 entrevistas a profundidad. Nuestro país se caracterizó por hacer políticas para poder llevar gente a que construyera Venezuela conjuntamente con nosotros. Para nosotros siempre fue muy provechoso y nuestra experiencia de recibir personas que construyeron el país con nosotros fue buena en términos generales, a pesar de nuestra propia xenofobia, a pesar de nuestros propios resentimientos, fue buena. De esas 800 historias, Tomás, que has leído, ¿hay alguna que te haya con la cual te hayas quedado, que tú digas, oye, qué interesante escucharte y saber que cuando llegaste a Venezuela, este movimiento comenzó por esto que hiciste? ¿O hay alguna experiencia que hayas escuchado que tú hayas dicho, esto paga todos los papers que he hecho y todos los libros que he hecho en relación a por qué la diáspora es bueno, es maravilloso, es importante que los pueblos, que los gobiernos hagan política para que la diáspora no solamente se quede, sino que tenga oportunidades para salir adelante y que pueda generar no solamente un número PIB, bueno, vamos a aumentar no sé cuánto de PIB dentro de 2, 3 años, sino que culturalmente, que socialmente, que emocionalmente, o sea, puedes contarnos una historia en 5 minutos que nos permita mirar por qué es importante tener políticas migratorias que nos incluyan, que nos abarquen, que nos digan, epa, aquí tienes un espacio. A ver, no tengo, me faltarían minutos porque tengo muchas historias, pero lo comienzo. La diáspora es un activo, son las personas. La diáspora son seres humanos y eso es el activo más importante de cualquier país, de cualquier empresa, de cualquier proyecto. Y por eso nosotros hoy, a 100 años casi de la política migratoria más sólida que se hizo en el país bajo el gobierno de López Contreras, promovida por Alberto Adriani y Arturo Larpietri, que fue la ley del 36, más la creación del Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, que dirigió Arturo Larpietri bajo el ministerio que dirigía a Alberto Adriani, primero el Ministerio de Agricultura y Cría. Nosotros hoy estamos proponiendo la creación de un centro, una política, un instituto venezolano de la diáspora, que sea capaz de articular a ese esfuerzo de las más de 1.300 organizaciones de la diáspora que vienen haciendo un trabajo en el mundo. Cuando digo 1.300 no es los que están, la diáspora no puede entenderse como los venezolanos que están más allá de la frontera porque se rompió la noción de Estado-Nación. Son
organizaciones que están bien dentro del país. Entonces, por eso el instituto tiene que ser descentralizado, con una dinámica participación de la sociedad civil. Creo que vamos a poder anunciar pronto la creación de uno de ellos en Venezuela. Y el libro que recoge este esfuerzo que lo ha fraguado la propia diáspora en el ejercicio de la diplomacia pública. La diplomacia pública que crean las organizaciones de la diáspora es distinta a la oficial. Construyen además una geopolítica distinta a la oficial, mientras la geopolítica oficial se dirige hacia China, hacia Rusia, hacia Turquía, hacia Irán, en un mundo en el que no caben ideologías, porque estás con una teocracia y con modelos capitalistas y modelos autoritarios, una mezcla letal, como diría Anne Applebaum en su último libro, Autocracia Inc. La propuesta de la diáspora, por su propio movimiento, se dirige hacia los países democráticos y de Occidente. Nada que ver, pero además documenta, como se está haciendo, como lo que están haciendo ustedes, esta iniciativa preciosa, denuncia, articula, hace esfuerzos por conectarse a los organismos locales, y en ese sentido la diáspora es el mejor testimonio del fracaso del socialismo del siglo XXI. Y entonces nos vamos a los casos. Yo tengo casos de gallegos que llegaron a Venezuela, o de canarios que llegaron a Venezuela, o de vascos que llegaron a Venezuela. En Venezuela encontraron agua caliente, lavadoras, coches o carros inmensos. Uno de ellos que a mí me impactó fue el de un empresario que terminó siendo miembro de Fede Cámaras, cuyo primer hotel fue el asiento trasero de un Cadillac durante 6 meses. Entonces, los cuentos que hay, es decir, descubrir el televisor, o el primer televisor, como me decía un periodista amigo en Canarias, dice, la primera cocina americana que hubo en Canarias se hizo en mi casa porque un tío venezolano, un tío que había migrado a Venezuela, lo construyó. O personas que viajaban con las camionetas alquiladas y las montaban en el barco para llegar a España. Entonces, digamos, o lo que está ocurriendo también, periodistas amigos que ahora están de retorno, que conocieron a sus padres 4 años después, porque sus padres migraron, se estabilizaron, y entonces en ese momento pudieron llevarse al hijo, pero han pasado 4 años. Entonces su verdadera mamá es su abuela y su tía. Otros pasaron 10 años. Entonces, estas vidas, y además hay unos cuentos hermosísimos de cómo ocurrió, de cómo incluso las lanchas llegaron en mitad del camino con los barcos fantasmas, se salvaron porque pasó un barco de Argentina que iba hacia Argentina y les tiró agua y comida, porque estaban ya las últimas, ¿no? Entonces, por eso digo que no hay una memoria, sino son miles de memorias. Entonces, no, hay, esas son las de España, pero podemos hablar de las de Italia, las de Portugal, las de Colombia, las de Argentina, que se han venido, que estamos construyendo y estamos buscando recursos para poder seguir haciéndolo. Tomás, estamos terminando este espacio y te me adelantaste un poco con esta conversación, pero te quería preguntar, Tomás, ¿cómo las organizaciones de desarrollo social, las ONG, nosotros las más de base, podemos contribuir a esto que los académicos han llamado, a esto que hemos llamado las memorias históricas, o para hacer uso de lo que tú nos estás enseñando, para hacer uso, cómo podemos contribuir para poder trabajar las memorias migrantes? ¿Cuál es la importancia que tienen las organizaciones de desarrollo social en este ámbito, en este asunto? Mira, sobre la sociedad civil venezolana ha recaído un peso enorme, ¿no? Si usted quiere saber de violencia, observatorio de violencia. Si quiere saber de prisiones, observatorio de prisiones. Si quiere saber de desnutrición, Susana Rafales. Si quiere saber de diáspora, observatorio de la diáspora. Si quiere, digamos, han sido las organizaciones. Si usted quiere saber, yo tuve el gusto de conocer, de visitar una de las casas de Juntos Se Puede, porque creo que ya ustedes se han expandido por Colombia, en Bogotá. Y vi allí desde la atención y orientación legal, pasando por la orientación psicológica y hasta encuestas estaban realizando, una cosa impresionante. Entonces no es lo que
podría ser, es lo que están haciendo. Las organizaciones de la sociedad civil están, por un lado, en cada una de las áreas, están documentando lo que ocurre en el país en el tema ambiental, están en el tema de las ingenierías, en el tema de la salud, pero además de eso se están conectando a las organizaciones e instituciones en Venezuela, que podría ser mucho más dinámico, dado que tenemos un gobierno que desconoce a la diáspora, que deniega su existencia y que lo convierte, y además lo maltrata, ¿no? Maltrata a todos los venezolanos en general y a los de la diáspora en particular, porque el pasaporte en Venezuela cuesta $200 y a los de la diáspora 300. Entonces, eso implica, va a requerir un trabajo, y por eso en la propuesta de estrategia de gobernanza está, en el libro nuestro, está planteado qué hacer, pero las organizaciones de la sociedad civil lo vienen haciendo, es lo que nosotros llamamos el ejercicio de la diplomacia pública, fungen como agregados culturales, agregados laborales, defensores de los derechos humanos, articuladores e integradores, facilitan, ofrecen servicios de orientación de idiomas en aquellos países en los que hay otro idioma, prestan servicios de albergue. Bueno, ustedes mismos acaban de estarle prestando servicios a una amiga que tuvo que salir de manera terrible de Venezuela, además porque tiene una hija con problemas en Estados Unidos. Entonces, digo que lo viene haciendo, no es a futuro, y no lo puede hacer más y mejor porque hay un gobierno que lo impide. De hecho, tan lo impide que están creando una ley para liquidar a la sociedad civil en Venezuela y asfixiarla, terminar de asfixiarla. Ya buscaremos los mecanismos para enfrentar un modelo autoritario, pero no se hace fácil, se hace pese a un gobierno que, en lugar de utilizar ese capital humano, 9 millones de venezolanos con nuevas lenguas, nueva cultura, nueva información, datos, nuevos contactos, nuevas redes personales, institucionales y empresariales, sin embargo, lo asfixia. Entonces, lo viene haciendo y lo seguirá haciendo porque hay un compromiso, y eso está en todos los resultados, hay un compromiso de la diáspora con Venezuela. Tomás, ha sido muy poco el tiempo, pero te agradezco enorme la posibilidad que nos permitas a nosotros conversar contigo. Nosotros estamos muy fascinados de poder escucharte. ¿Qué último mensaje en relación con esto, con la diáspora venezolana podrías darnos que oriente el camino, que nos permita mirar hacia dónde los venezolanos, los más de 9 millones, nos acabas de decir, de venezolanos que estamos fuera de nuestro país? Quisieras darnos, ¿qué último mensaje nos darías? Seguir haciendo lo que están haciendo, digamos, más bien nosotros lo que hacemos es aprender del trabajo conjunto. Y cuando yo visité, y te reitero, cuando yo visité Juntos se Puede, o me siento con Juan Navarrete, que trabaja el tema de los derechos humanos, es un aprendizaje, es entender qué es lo que están haciendo los venezolanos, o el proyecto que desarrolla Salomón Raidán en Colombia, pero eso mismo ahorita se va a crear el Observatorio de la Diáspora en Perú, acompañando a las otras organizaciones que ya llevan años trabajando. Es decir, estamos aprendiendo, y lo que es necesario es articular, conectar sobre la base de relaciones de confianza, y seguir con estos hilos que son cada organización tejiendo enjambres, tejiendo, haciendo urdimbres muy finas que nos permitan seguir actuando y seguir incidiendo en la recuperación de la democracia para la reconstrucción, para hacer posible la reconstrucción de Venezuela. Tomás, estamos muy atentos de lo nuevo que tiene el Observatorio de la Diáspora Venezolana, o el Observatorio de la Diáspora. Estamos muy atentos, Tomás, de nuevas producciones académicas, bibliográficas, que nos permitan seguir profundizando también nuestro conocimiento. De nuevo te reitero las gracias por estar en este espacio, y pues seguimos caminando en este recorrido de las memorias. Gracias, Tomás, por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo desde Colombia.